hasta el momento estos ejercicios que estamos haciendo son bastante teóricos y por ser teóricos son ideales, es decir, casi que no son aplicables en la vida real. Por una razón, fíjense que estamos tomando información como si fuera conocida. Me explico. Dicen, por ejemplo, los pesos se distribuyen, el ejemplo que teníamos ahí, se distribuyen de manera normal con media 1 y varianza tanto, desviación estándar tanto. Pero esa información usualmente yo no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque yo no tengo la información de toda una población. Tengo informaciones de muestras. Y en realidad eso es lo que pasa. Cualquier estudio que ustedes van a hacer, o cualquier, de la índole que sea, va a obligar a que uno tome muestras y nunca va a poder alcanzar una población. Entonces, cuando pasa eso, hay que hacer algunas correcciones y hay que mirar cosas sobre la muestra que me permitan tomar decisiones o más bien como construir cosas sobre la población. A eso se refiere esta parte. ¿Listo? Entonces es como la introducción, le damos un recorrido sobre la lectura de esta parte para mirar como los elementos fundamentales de ahí. Esto puede ser un poco complicado a veces, pero voy a procurar que se vea lo más sencillo posible. ¿Listo? Para que sea como más usable. Entonces empecemos a hacer como el seguimiento a la lectura de esta distinción entre una muestra y una población. Pues es claro que si mi población es un conjunto de individuos de estudio, yo que sé, todos los perros de Colombia, pues evidentemente nunca voy a poder mirarlos, ni siquiera decir todos los perros de Bogotá, y siempre voy a trabajar con una muestra, ¿de acuerdo? Entonces, un subconjuntico de mi gran muestra es de mi gran población es una muestra, ¿listo? Entonces, una población es el conjunto de estudio, de interés de estudio, y una muestra es un subconjuntico de esa gran población. ¿Listo? Esa es mi población. Pero hay un problema complicado y es cómo tomo yo una muestra representativa de mi población. Por un lado el número y del otro lado en características. Inicialmente uno puede, por ejemplo, decimos, vamos a mirar cuál es el impacto, o más bien la cuestión que hacen estos estudiantes de medicina, la prevalencia del cigarrillo frente al semestre en el que se encuentran los estudiantes, ese tipo de cosas. Estudiantes de educación superior o de este tipo de carreras de medicina veterinaria, veterinaria o zootecnia. Y hacen el estudio con estudiantes de acá. Ya de hecho hay un sesgo, pues porque es que están hablando de los estudiantes de estas carreras, esa es la gran población y esta no es la única facultad de ciencias agropecuarias en Bogotá. O sea que de una vez ya hay un sesgo, porque la gente en UCA seguramente tiene unas características diferentes a la gente en otras universidades. Comenzando por ahí, entonces ya hay un sesgo. ¿Cómo lograr tomar muestras representativas? Ese es todo un estudio, ¿vale? Y hay algunas maneras para hacerlo. Vamos a mirar un poco ese asunto. Esto es básicamente lo que dice acá, en esa parte. Y aquí entonces, claro, precisamente el proceso de generalización sobre la población a partir de las muestras es llamado inferencia estadística. Entonces, cuando comenzó el curso yo les decía, primero trabajamos con estadística descriptiva y es, yo tengo mi información y describo los datos que tengo, pero luego con esa información yo debo construir cosas sobre mi gran población. Ese construir cosas sobre mi gran población es inferencia estadística. ¿Listo? Es el otro mundo de estudio en el que vamos a empezar a inferencia. Inferencia, o sea, como concluir cosas. Es inferir cosas a partir de la información que tengo. ¿Listo? Es como, fíjense que es una cosa muy rara y además difícil. Si es como concluir cosas de mi población. Piensen en este ejemplo y verán lo raro y lo difícil que suena. Digamos que mi población son ustedes, mi población de estudio son ustedes. Si yo ya tengo una población completa, pues yo no necesito hacer inferencia estadística, pues porque conozco toda la información de la población. Entonces simplemente necesito hacer esa estadística descriptiva. Pero como eso nunca pasa, pero pensemos que mi población son ustedes, que es un grupo infinito, gente grande, entonces no los puedo conocer a todos. Entonces voy a tomar una muestra. Para mirar, por ejemplo, mi muestra son ellas tres, y entonces tú tienes un cuaderno cuadriculado, tú tienes un cuaderno cuadriculado, tú tienes un cuaderno cuadriculado. Conclusión, toda mi población usa cuaderno cuadriculado.
Tú tienes 20.000 pesos en el bolsillo, tú tienes 20.000 pesos en el bolsillo, tú también, conclusión, todos tienen 20.000 pesos en el bolsillo. Eso suena como raro. O sea, de hecho, esa no es una buena inferencia. Fíjense que eso. Claro, podría ser que yo tenga 20.000 pesos y no 50.000 pesos. Mejor. Almorzar solamente, eso es un para almuerzo. Fíjense que suena muy raro uno tomar una información de una muestra y con base en eso poder inferir cosas de la gran población. Es difícil, en realidad no es tan sencillo, porque esa lógica así usualmente no funciona. Es el ejemplo que acabo de decir. Tú escribes con esfero, tú escribes con esfero, por conclusión, todos escriben con esfero. Pues eso no tiene sentido. Entonces, eso sí es. Y todos escriben con marcadores de colores, no, eso no pasa. Eso es más o menos, digamos, esa es la lógica que vamos a hacer, pero se necesitan como unas técnicas pulidas que me permitan hacer esas conclusiones o inferir cosas de mi gran población. ¿Listo? Esa es a lo que se refiere esta parte. Bien. Por un lado, hay como dos técnicas para poder hacer eso, y uno es estimación y el otro son de hipótesis, pruebas de hipótesis. Nosotros nos vamos a centrar en pruebas de hipótesis. Estas estimaciones son sobre todo regresiones o cosas de ese tipo que no están dentro de este curso. Nosotros no lo vamos a estudiar, no alcanzamos. Solamente vamos a mirar un poco como las pruebas de hipótesis, ¿vale? Eso es lo que para allá apuntamos. Y para eso necesitamos, para esta parte entonces, es que necesitamos esa probabilidad que hemos venido estudiando en las últimas sesiones de clase. Conocer un poco las distribuciones, pero eso tampoco es muy fácil de conocer, y para eso vamos a trabajar el tema de hoy, ¿vale? Bien. Aquí en esta parte lo que nos dice es, bueno, si ustedes se van a dedicar a la estimación, pues en realidad lo que debe hacer es, dados algunos parámetros de su muestra, con base en eso puede estimar los parámetros de su población, con cierto grado de incertidumbre. Claro, yo nunca tendré certeza de que al mirar mi muestra, tengo una información sobre mi muestra, puedo tomar la muestra, por ejemplo, mi variable aleatoria puede ser la edad, entonces quiero ver cuántos años tienes, y miro aquí la edad de ellas, y luego con base en eso puedo decir algo de la edad promedio de mi gran población. Eso es más o menos lo que puede estar pasando acá. Y los parámetros en realidad que yo quiero estimar, si mis distribuciones son normales, son solamente dos. Quiero estimar la media y quiero estimar la desviación estándar. ¿Listo? No quiero estimar más, porque con eso tengo suficiente para describir la distribución. ¿Listo? Eso es lo que me dice acá, por eso me dice en particular los parámetros que caracterizan una distribución normal son la media típica, o sea, la media que conocemos, el promedio, y la desviación estándar. Con eso queda descrita mi distribución normal. ¿Vale? Bien. En esta parte, notation, pues eso ya lo habíamos dicho al principio del curso. Recuerdo que hicimos una especie de tablita aquí donde decíamos, mire, si la media se refiere a una población, se usa este signo mío. Y si la media se refiere a una muestra, se utiliza esta, X barra, ¿recuerdan? Eso es lo que dice acá, que se diferencia la media de una población de una media de una muestra, o si la desviación standard deviation, es sigma para la población y S para la muestra, ¿cierto? Entonces, que tenemos, si aparecen esos signos, ya sabemos a qué se está refiriendo. ¿Vale? Listo. Eso es lo que me dice acá. La estimación y las pruebas de hipótesis son tipos de inferencia. ¿Cómo? Sí. Dime. La estimación y las pruebas de hipótesis son Sí, son tipos de inferencia, son diferentes caminos que yo puedo seguir para tomando información de mis muestras
poder concluir, estimar o inferir cosas de mi población. ¿Listo? ¿Sí? Media, esto es sigma, la media es la media. Sigma para la población y este es para la muestra. Y aquí lo que dice es SD, que es Standard Deviation, desviación estándar, ¿listo? Es que aparece siempre SD y pues es porque sale inglés usualmente, ¿listo? Standard Deviation, está refiriéndose a la desviación estándar, ¿listo? Bien. Aquí empieza un poco ya la parte interesante. Tenemos, sí, a ver si nos dan valor como Ok, voy a resumir toda esta parte como les dije, toda esta parte hasta acá, luego vuelvo aquí a estas gráficas para explicar qué fue lo que pasó y voy a hacer este error medio. Voy a resumir todo esto con el siguiente ejemplo. Hazme un favor, ¿puedes la luz? Listo. Voy a resumir toda esa parte con el siguiente ejemplo para que se vuelva como un poco claro. Y va a ser como un ejemplo bien sencillo. Vamos a pensar en esto. Una variable aleatoria que obtengo al lanzar un par de datos. Listo, vamos a lanzar un par de datos. ¿Cuál es mi espacio muestral? Es decir, los posibles resultados cuando yo lanzo un par de datos. Vamos, aquí tengo el dado 1, y aquí tengo el dado 2. Los posibles resultados son que aquí me salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿cierto? Y por este lado, los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listos? Esos son mis posibles resultados. Es decir, si yo lanzo los dos dados, aquí me puede salir 1, 1. 1, 2. 1, 5 o 1, 6. ¿Cierto? Y ese resultado es diferente a este. 2, 1. Podría ser incluso que este dado es negro y este blanco. Entonces, es un resultado diferente que salga 1, 2 o 1 o 2, 1. ¿De acuerdo? Son dos resultados diferentes. Esto es 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 y 2, 6. 3, 1, 4, 1, sí. 5, 1, 6, 1. 3. Bien, esos son mis posibles resultados, ese es mi espacio muestral, ¿listo? Construyamos una variable aleatoria. ¿La variable aleatoria cuál es? Por ejemplo, usualmente uno cómo juega cuando lanza dos dados, pues suma esos números, ¿cierto? Es decir, yo lanzo los dados y digo aquí me salió 11, aquí me salió 12. Usualmente es la variable aleatoria que uno utiliza. Uno no es así de... Uno no pone una cosa más heavy como por ejemplo lanza los dados y saca el coseno del resultado de uno de los dados y el seno del otro y luego la exponencial de los dos. Eso no pasa, uno no juega para que es así de analíticamente. No, súmelos, listo. Entonces, pongámoslo así sencillito, simplemente la suma, ¿cierto? Pero existen esos juegos así, bien heavy. Entonces, voy a sumarlos.
Entonces, si los sumo, mis resultados son, ayúdenme con los resultados de la suma. Bueno, ahorita necesito más tablas para poder hacer eso. Pero bueno, si quieres, sigamos. Igual voy a dedicar otra más. La suma aquí es 2 Ah, no, ya lo entendí. y 7, ¿cierto? En la primera fila son los resultados de mi suma. Esa es mi variable aleatoria, es decir, así es como yo juego. A un resultado le asigno un número. ¿Cuál es el número? La suma de los dos números que están en las partes superiores de mis dados. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Bien. Entonces, acá, ¿qué me queda? 3, 8. Listo. Y entonces acá, creo que necesito un espacio, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá 5, 10. Y acá 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos son los resultados de mi suma, ¿cierto? O sea, esa es mi variable aleatoria. Esta es la variable aleatoria X, que es la suma de los resultados de las caras superiores de mis datos. ¿Cierto? Listo. Si yo quisiera hacer el histograma que me representa esta variable aleatoria, pues entonces haría mi tablita de frecuencias y hago el histograma, ¿cierto? Y voy a construirlo. Entonces, mis resultados posibles son que me dé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿cierto? Y 12, perdón. ¿Y la frecuencia relativa es cuál? O sea, ¿cuántos 2 tengo? La frecuencia absoluta, perdón. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 4. 4 ahí. ¿Y tengo 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 tengo 5, 4, 3, y 1, Ay, eso ¿cierto? se puede mirar así, o sea que están contando la cantidad de números que hay. Es que se puede ver así diagonal. Dos. No, cuentas. ¿Cuántos 2 Ricardo, se lo hay ves tan en mis rápido. resultados? ¿Cuántos 3? ¿Cuántos Sí. 4? ¿Cuántos 5? ¿Cuántos 6? Ah, no, así cualquiera. O sea, ¿cómo queda mi histograma? Ah, ya, ya. Aquí tengo la frecuencia, aquí tengo los resultados posibles. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sí. 9, 10, 11 y 12. Y acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. ¿Sí? Ok. Ese sería mi histograma, ¿cierto? Dos. ¿Qué? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Acá hay una piedra. Alejandra, piedra preciosa. Somos profesionales. ¿Vamos a ver acá? Les pego un segundo. Sí, pero Negro. Sí, él puede ir.
Hagamos una cosa, terminemos esta parte y luego les doy tiempo para que terminen con si no quedan las ideas hechas importadas. ¿Cierto? Entonces terminamos así, lo que yo alcance hasta acá y luego ahí sí copian, borro, o si no se queda como cortada toda la idea. ¿Listo? Entonces mejor sigamos ahí y luego al final les doy el tiempo para que terminen de copiar. Entonces bueno, retomemos. Lancé dos dados, ¿cierto? Estos son los posibles resultados al lanzar dos dados, ese fue mi experimento. Y luego asigné una variable aleatoria que es la suma de los números en la parte superior de mis dados, y estos son los resultados de mi variable aleatoria, ¿cierto? Y este es el histograma que obtengo con mi variable aleatoria. Eso es lo que nosotros hacíamos por allá en el primer corte, que era descriptivo. Teníamos datos, los organizábamos, etc. Y teníamos así. Vamos a pensar ahora en muestras, o sea, vamos a pensar de la siguiente manera, usando esta misma notación que está acá. Ya no estoy lanzando dos dados, no voy a lanzar dos dados, sino voy a lanzar un dado dos veces. Eso sería como que mi experimento es lance un dado, pero lo voy a repetir dos veces. ¿De acuerdo? Si hago eso, es como si yo estuviera haciendo una encuesta, por ejemplo, experimento de hacer la encuesta y tengo una muestra de 2 personas. Si lo repito 10 veces, pues mi muestra es de 10 personas. Si lo repito 100 veces, mi muestra es de 100 personas. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Bien, entonces, si lanzo un dado dos veces, estos son las posibles muestras, porque tengo muestras de tamaño 2, porque lo he lanzado dos veces. Si lanzara el dado 3 veces, pues entonces, ¿qué tendría? Tendría que armar una cosa como esta y darle todos esos posibles resultados, si fueran muestras de tamaño 3. ¿Hasta aquí vamos? Por eso lo hago con un ejemplo pequeñito, pues para poder ejemplificar lo que está pasando. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, cambio la percepción de lo que estaba ahí, que eso es lo que hacíamos en el primer corte, ahora estamos pensando en muestras. Entonces, el experimento es, lanzo un dado, pero lo lancé dos veces. ¿Listo? Y entonces estos parejitas que están acá, ¿qué representan? Representan entonces posibles resultados de mi muestra. ¿De acuerdo? De mis muestras. De hecho, yo podría lanzar un dado una vez, luego lo lanzo otra vez y los resultados fueron estos, o estos, o estos, o cualquiera de esos que están ahí. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Yo no sé cómo es la distribución de lanzar un dado, pero puedo suponer que si yo voy a lanzar un solo dado, que ese sería mi experimento ahora, lanzar un dado, si el dado es honesto, es decir, no está cargado, debo suponer que caiga cualquier número tiene la misma probabilidad, ¿cierto? Y si eso es así, entonces eso se llama una probabilidad uniforme. Entonces, la probabilidad de mi experimento la puedo suponer como uniforme. Lanzar un dado, la supongo probabilidad uniforme. ¿Listo? Y si supongo probabilidad uniforme, entonces la probabilidad de que 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los posibles resultados, ¿cierto? Son las probabilidades un sexto, ¿sí o no? Pues porque supongo probabilidad uniforme. Entonces el histograma será para 1, 2, 3, 4, 5 o 6 el mismo un sexto. Este sería mi histograma. ¿Es claro lo que estoy haciendo? Pues porque la probabilidad de que caiga uno es un sexto, de que caiga dos es un sexto, pues entonces voy haciendo mi grafiquita así. Ese es mi histograma. ¿Hasta aquí vamos bien? Esa es la distribución de mi población, si se quiere. Pues porque es a donde tengo todos los resultados posibles. Fíjense que esta es mi población, son todos los resultados posibles, ¿cierto? En mi variable aleatoria, que es lanzar un solo dadito, el resultado de lanzar un solo dadito. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien.
Y fíjense que esto es uniforme, esto no tiene una forma normal. Y ahí tengo un problema, porque nosotros hemos estudiado la normal, es con la que queremos calcular probabilidades. Y así como en este, que es muy sencillo, que no es normal, va a pasar casi todo en la vida. Uno no sabe qué distribución tiene esa vaina. Y entonces uno cómo hace para trabajar si no sabe la distribución, cómo asigna probabilidades, cómo hace inferencias para decir, mire, yo debería estar en estos valores para tener una confianza del 95% de que las cosas van a ser de tal manera, si yo no conozco la distribución de probabilidad. Entonces, eso es la magia de lo que va a pasar ahorita. Fíjense lo siguiente. Recuerden que cambiamos la concepción de esto, ¿no? Aquí lo que yo tengo es, lancé el dado 2 veces, ¿cierto? O sea, tengo muestras de tamaño 2. Bien, voy a encontrar las medias, el promedio de cada muestra. Promedio. ¿Cómo es el promedio? Suma y divide entre la cantidad de datos, ¿cierto? Esa es la media de la muestra. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la media de esta muestra? La media es 1, ¿cierto? 1 más 1, 2, dividido entre 2, porque el tamaño es 2, tengo 2 datos. ¿Sí todos? Sí. Los voy a escribir al ladito de estos rojitos que están acá. Con este color. Esta va a ser la media de cada muestrita. ¿Listo? Con este color. Entonces, ¿la media es quién? 1. La media 1.5, la media 2.5, la media 3, la media. Listo, ayúdenme con estas medias. 4, listo. 2. Va viajando de 3.5, ¿cierto? De 0.5. 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. Aquí sería 3, 4, 5, 5, 5. Y acá 3.5, 4, 4, 5, 5, 5, 5 y 6. Eso que está en verde son las medias. Es que voy a utilizar esa referencia que teníamos hace un momento para construir lo siguiente. ¿Cuál será el histograma? Así como construimos este rojo, que era lo que hacíamos hace un corte atrás en descriptiva. Quiero construir el histograma, pero ahora de las medias de mis muestras. ¿Cuál será el histograma de la media de mis muestras? ¿Cuántos? Ya puedo borrar el rojo, ¿cierto? Que es mi referente. ¿Listo? ¿Ya tomar nota del rojo o lo dejo ahí? Lo rojo, quiero borrar lo rojo para seguir haciéndolo verde, que son las medias. Estoy cambiando la concepción. Lo dejemos ahí, no importa, igual va al mismo blanco. Eso es bueno. ¿Cuáles son las medias que yo tengo acá? Las medias que yo tengo son 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5 y ¿quién más? 5, 5, 5 y 6. ¿Cuántos tengo unos? ¿Cuántos unos tengo? 1, las frecuencias. 1, 1. Entonces, aquí va a quedar el mismo gráfico, va a ser 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5 y 6. Y el gráfico va a ser exactamente igual, ¿cierto? Solo que estoy cambiando la concepción. Ahora, eso que está en verde representan los promedios de las muestras. ¿De acuerdo? Y esta es la cosa más extraña y mágica que puede haber pasado. Vamos a ver qué es lo que pasó. Yo tenía una distribución acá que no sé cómo es, pues, este caso es uniforme, ¿cierto? Pero cuando encuentro
los promedios de las muestras, esa forma de mi nueva distribución empieza a volverse normal. Miren. O sea que no importa en qué población yo esté, incluso no me importa qué distribución tiene mi población. Si yo encuentro muestras y encuentro los promedios de esas muestras, puedo tener una distribución normal siempre. Y empiezo a trabajar en una distribución normal. Esto es una cosa casi mágica, porque pues en realidad ya no importa en qué mundo yo me pare, siempre puedo hacer la transición a una distribución normal. Ya no tengo ese problema de hace un ratito, hace media hora estábamos muertos porque no sabíamos por dónde coger, si yo no conozco la distribución de mi población. Y de hecho, usualmente yo no la conozco, porque mi población es muy grande, entonces yo no voy a poder conocer esa distribución. Pero sí puedo conocer cosas de mis muestras. Entonces lo que voy a hacer es cojo muestras. Si yo pudiera coger todas las muestras posibles, miren aquí todas las muestras posibles, y encontré las medias de mis muestras, ¿cierto? La distribución de esas medias de las muestras es ahora normal. Entonces anotemos eso. Ese es el gran tema. En este ejemplo resumo todo lo que decía la autora en esa parte de ese capítulo del libro. Entonces lo que dice es la distribución de las medias de las muestras es normal. Sí. O sea, ¿bajo qué condiciones esto se normaliza? Esto no es completamente normal, ¿cierto? Parece, se va acercando, pero no necesariamente lo es. Entonces, se hace normal si n se hace muy grande. Es decir, si usted aumenta el tamaño de la muestra, entonces se va volviendo cada vez más normal. ¿De acuerdo? Entonces aquí imagínense si se volvió tan chévere eso solamente como eso de tamaño 2. Póngale eso tamaño 30, o sea, parejas en ejemplos gigantescas así de 30, pues eso ya es grandísimo, entonces ya se empezó a normalizar. Y 30 es como un valor crítico. Hay autores que dicen, si usted coge muestra de tamaño 30, eso ya se le normaliza. ¿Se acuerdan que por allá al principio alguien me preguntaba qué tamaño de la muestra debería ser? Alguien me preguntó, yo le dije, coja 30 para adelante y eso más o menos le sirve para los estudios que están haciendo ustedes del proyecto. Tamaño 30. Ese es un valor crítico. Pues algunos autores lo ponen como importante, pero pues es todo un mundo más complejo que simplemente ese valor 30, ¿cierto? ¿Qué tan representativo es una muestra de tamaño 30, por ejemplo, para unas elecciones, cuando el potencial de votantes son 36 millones en Colombia? 30 votantes, eso no dice nada. ¿Sí? Entonces, es también qué tan representativo es, no solamente el tamaño para intentar normalizar estas distribuciones, sino para lo representativo de la muestra frente a la población. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Si yo tengo ya lo primero, sé que esto se me empieza a normalizar, la distribución de las medias de las muestras. ¿Listo? Okay. Pero ¿cuál es la media de estas medias, de esta distribución? O sea, me dice que esto es normal. Listo, chévere. Si yo cojo un n suficientemente grande. Pero ¿cuál es la media? ¿Y cuál es la desviación estándar de esta distribución de las medias muestrales? Las medias de las muestras. ¿Cuál será la media y cuál será la desviación estándar? ¿Cómo encuentro ese asunto? No vamos a probar nada de eso, simplemente yo voy a dar los resultados y se los cuento. ¿Listo? Para esta distribución que teníamos inicialmente, que es mi población, ¿cuál es la media? ¿Y cuál es la desviación estándar? Para esta distribución, que es donde tengo mi población, ¿cuál es la media? 3.2, no mentira, 3. ¿Cómo encuentro la media? 3, ¿no? De esta. ¿La media cómo la encuentro? Sumo mis datos. 3.5. Sumo mis datos y los divido entre 6. ¿Dan 2.5? Listo. ¿Cuál es la media de esta distribución?
sumen estos datos y dividan entre 2, 4, 6, 8, 10, 11. ¿Cuáles datos? 3.5. 3.5. Entonces esta media es 3.5. Entonces hay algo más mágico ahora, además de volverse normal, esa media coincide con la media de la población. Eso es una locura, porque es que yo voy a mirar, son muestras, y de ahí puedo concluir de mi población. O sea que este es un primer resultado importante, y es la, vamos a llamarlo, la media de los promedios, para identificarla de la media de la población, es igual a la media de la población. Primer gran resultado. La media, esta es la media, llamémosla así, para identificarla. Y lo mismo a esta, llamémosla así, para identificarla. La media de las medias, porque es la media de todas estas medias, de mis muestras, es igual a la media de la población. O sea que yo no necesito conocer la media de la población, la puedo estimar a partir de las muestras. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, la puedo estimar a partir de mis muestras. ¿Y qué pasa con la desviación estándar? Bueno, ahí nos demoraríamos y empezamos a encontrar la desviación estándar, ¿no? ¿Cómo es que encuentro la desviación estándar? El valor menos la media elevado al cuadrado, hago el promedio de las desviaciones al cuadrado y después saco la raíz cuadrada de eso. Entonces esa es la desviación estándar. Entonces no lo vamos a hacer y ustedes me van a creer. En un acto de fe vamos a concluir que esta desviación estándar de acá es igual a la desviación estándar de la población dividido entre la raíz de n. Y n es el tamaño de la muestra. N es el tamaño de la muestra. N es el tamaño de la muestra. Están relacionadas. Es decir, si yo conozco esta desviación estándar, pues puedo saber la de la población. Pues porque esta relación existe, está probada, está demostrada. No es exactamente la misma, hay una corrección y ahorita volvemos a la gráfica de esas. Dime, bien, la media de las medias, o sea, la media de las medias de las muestras es igual a la media de la población y la desviación estándar, esta desviación estándar de mis muestras es igual a la desviación estándar de la población dividido entre la raíz de n. Tienen esta relación, esas dos. No vamos a probar eso, simplemente vamos a decir, por ejemplo, decía en un acto de fe, ustedes me creen, y listo. Eso está demostrado, es cierto. Funciona muy bien. El grave problema es que este era un ejercicio muy sencillo donde solamente tenía 6 posibles resultados, ¿cierto? Y tomé muestras de tamaño 2. O sea, esto es muy chiquito. Pero para poder mirar lo que pasa. Ahora pónganme un problema de población, 10 millones de gatos en Bogotá. Digamos que tengo 10 millones de individuos, es mi población, y quiero tomar muestras de tamaño 100. Es imposible sacar todas las muestras. Es imposible. Si así no me miren cuántas salieron, 36. Eso es imposible de hacer. Esto fue solamente para encontrar uno en realidad que hace usualmente una muestra. No hay comen 100 gatos. ¿Sí o no? ¿Listo? Ya estudia pero sin gatos. O sea, se mete en este mundo y coge una muestrica. Se mete acá, una muestrica, perdón. Y a esa muestrica le encuentra su respectivo promedio y toda esa cosa. Pero se mete acá, en una sola muestrica. Y ahorita miramos entonces bueno, en realidad usted va a hacer una sola muestrica. ¿Qué tan confiable es esa muestra? O sea, ¿qué tan confiables son los resultados que usted tiene en su muestra? ¿Vale? Eso es lo que vamos a mirar ahorita. ¿Vale? ¿Listo? ¿Cópienlo? Y ya sé.
Pero esto es un- No, perdón. Y este para población y este para- Se ordena normal, aquí no se cambia. Gracias por me ayudas con Manos. Aquí habíamos quedado cuando enfocamos el video décimo. Habíamos quedado en estas gráficas, ¿cierto? Dividimos, luego volvemos a estas gráficas. Todo esto de aquí atrás, todo esto que está aquí atrás, explica eso que acabo de hacer, pero solo con palabras. Y eso se vuelve muy difícil intentar entenderlo cuando uno lo lee, o sea, se vuelve muy denso. Entonces por eso fue que preferí no seguir la lectura, sino ejemplificarlo para mostrar lo que estaba pasando. ¿Listo? Y entonces lo que nos dice aquí es, bueno, si esta fuera la distribución de mi población, si fuera normal, si yo pudiera conocer eso, digamos que es esta, cuando yo encuentro las medias de las muestras, tengo mi distribución, piense que la desviación estándar es más pequeña, porque las relaciones que tenemos es que esto es igual a esto, y este es igual a este sobre raíz de n. Entonces, en esta nueva distribución, pues la desviación estándar es más pequeña que la de la población, ¿cierto? Es porque la estoy dividiendo entre un valor positivo. Entonces, si por ejemplo esto fuera 5 y la muestra es de tamaño 100, pues la raíz de 100 es 10, entonces me queda 5 sobre 10, eso es 0.5. Entonces, tengo una desviación estándar más chiquitica. ¿Sí, de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando la desviación estándar es más pequeña? Pues esto se vuelve más homogéneo. Entonces, en mi nueva distribución, esto se vuelve así. ¿Qué es lo que me está diciendo? Esto es el ejemplo. Fíjense lo que muestra acá. Aquí lo que dice el efecto del tamaño de la muestra sobre la distribución de las medias muestrales. En el A estaban normalmente distribuidos la población y en el B el tamaño de la muestra es de 25, o sea, es una muestra de 25 datos. ¿Esto qué es? Pesos de los mezclados. Y en el siguiente fue una muestra de tamaño 100. Entonces, esto lo volvió más homogéneo y el tamaño más grande entonces lo volvió muchísimo más homogéneo. ¿Listo? Eso es lo que está pasando ahí. Profe, o sea, digamos, entre más pequeño sea la desviación estándar es más homogéneo y es más pequeño. Es más reducido. eso se llama ser más leptocúrtico. Ah, sí. Esa es la palabra, ¿listo? Platicúrtico sí es más. Yo al principio, ¿saben cómo asociar esas palabras?
platicúrtico aplastado. Me parecía Además- como que sonaba parecido además aplastado. pequeñito. Leptocúrtico como apuntalado. Sí, más o menos. Eso es lo que pasa. Bien. Y esto fue lo que construimos, ¿cierto? Este que dijimos, que es la desviación estándar de la distribución de las medias de las muestras. ¿Ok? Esa es esa de ahí. Y usualmente la aparece como el error estándar. Esta desviación estándar, usualmente lo llaman error estándar. ¿Listo? Para que si aparece como error estándar, está hablando desde la desviación estándar de las medias de las muestras. ¿Ok? Bien. Y acá, lo que nos dice es, en esta parte, miren, es estimación del error estándar de las muestras. Claro, en realidad, yo les decía hace un momento, yo no voy a poder sacar todas las muestras posibles. Saco una muestrica. Y con esa muestrica, a esa muestra yo le saco la media, ¿sí o no? Y le saco la desviación estándar. Esa desviación estándar es esta. Entonces, ¿cómo estimo yo el parámetro de toda la distribución? Pues pensando solamente en la desviación estándar de mi muestra. Y obviamente ahí ya estoy equivocado, ya tengo un error, pero pues es el mejor estimado que tengo. O sea, tengo una sola muestra, esos son mis datos, a esa muestra le saco la media, le saco la desviación estándar y esos son los que me permiten estimar, porque no tengo más información. Entonces ahí lo que dice es, bueno, cójanlo, pues no tiene no lo conoce, pues entonces cojan de su muestra, porque ¿qué más? Eso es lo que dice acá, cojan de la muestra, porque no tiene otra opción. ¿Listo? Ese es el mejor estimado que tengo ahí. Bien. Y aquí insisten en esas diferencias, ¿no? Que esta es la desviación estándar de la población.